Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el importantísimo y gratísimo honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como cada sábado, de 10 a 12 meridiano en su programa Paneo Semanal. Bueno, antes de que empecemos el paneo de esta semana, queremos decir que el día 3 de este mes, recién pasado, cumplimos 4 años en el aire. 4 años. Paneo el primer semanal. Programa hace 4 años. Fue el 3 de octubre de 2020. Así que estamos sumamente contentos y sobre todo a esa gran cantidad de personas que nos siguen y que se manifiestan a través de las redes y a través de las llamadas, por muchas personas que nos hablan por WhatsApp y comentan sobre los temas que ponemos aquí. Así que somos infantes todavía, somos jóvenes, pero ya tenemos 4 años en el aire. Y ha sido de mucha satisfacción para mí, para nosotros, en sentido general, para José también. El trabajo que hemos hecho hasta ahora, creo que ya nos hemos posicionado, la gente lo busca, la gente me ve en los sitios, me pregunta y habla, interactúa. Bastante. Y hasta nos da nuestro boche cuando no hacemos los programas. Cuando siente que estamos parcializados y que nos vamos a favor de Rusia y a favor de quieren que la gente que ellos siguen y que opine como a ellos les gusta. Sí, pero eso es parte de la interacción y además lo que hemos tratado todo el tiempo siempre es de plantear 2 puntos de vista diferentes de la forma más objetiva, varios puntos de vista, de la forma más objetiva, para que el oyente saque sus propias conclusiones y de alguna manera tratar de llevar un espacio en la radio en que se hagan las cosas desde un punto de vista académico, desde un punto de vista profesional, sin necesariamente la parcialización hacia una cosa y sobre todo ayudar a construir el pensamiento transversal, a cultivarlo, a que la gente, a que nuestros oyentes conecten una cosa con la otra. Una noticia en un lado impacta en el otro. Correcto. La noticia de ayer, de antes de ayer o de la semana pasada impacta hoy e impactará en la que saldrá 1 o 2 meses lo adelante. Así que eso es lo que están nosotros interconectadas. Todas las informaciones, todos los hechos se interconectan en algún punto y nosotros tratamos de buscar esos puntos de interconexión. Y lógicamente aprendiendo con nuestros oyentes todos los sábados, que nos enseñan muchísimo y nos obligan a mantenernos actualizados y a responder preguntas que a veces suenan muy simples por aquí, por el teléfono, pero que tienen respuestas complejas. Así que, nada, gracias por seguirnos estos 4 años. Esperamos pasarnos muchos más y que este proyecto siga creciendo. Y seguir mejorando, ¿verdad? Porque nosotros le hemos puesto mucho amor a esto porque nos gusta. Entonces, eso es lo principal. Así es. Bueno, Eliseo, tenemos las informaciones. Las personas van a pensar que hablamos siempre de lo mismo y que los mismos temas, pero son los temas que ocupan los titulares de los medios informativos y no podemos obviar el hecho de que son informaciones relevantes en la geopolítica mundial. Aquí vimos lo que en la semana pasada, lo que esperábamos, lo que se había anunciado, la respuesta de Irán a Israel y el ataque que ocurrió el 1 de octubre, hace unos días, un ataque que causó mucha sorpresa en la cantidad y en la masividad de los misiles utilizados
y la calidad de esos misiles había sido de alguna manera subestimada por Israel, pero se experimentó un índice de efectividad que no se esperaba. Los misiles dieron a los blancos. Los misiles dieron en el blanco, a pesar de que no fue el 90% como reclama el gobierno de Irán, pero anda por el 70-80%. Lo cual es bastante grave. Muy grave, y desmitifica la imagen de Israel de invencible y de que las defensas israelíes son imbatibles. El muro, el domo de hierro, el Iron Dome, fue completamente lo que pasa es que, abarcado, Luis, ¿verdad? Los sistemas de defensa antiaérea tienen, obviamente, muchas ventajas, pero tienen vulnerabilidades. Sí. Usted con un dron de $2,000 provoca que ese sistema se active y mande un misil de $100,000. Sí. Bueno, ¿entiendes? los drones que está utilizando Rusia, porque hubo un artículo muy interesante sobre el costo de la guerra. Esos drones que utiliza Rusia y que utiliza Irán cuestan $200,000, pero no se comparan con los misiles que cuestan $1,000,000, $1,500,000, $900,000. Bueno, pero los hutíes usan unos dispositivos ahí en la entrada, en el estrecho de Mandeb, que cuestan $2,000 y $3,000. Sí, sí, solo lo hacen ellos mismos, lo hacen y lo manufacturan. Entonces, ahí viene el dilema. Si tú no lo tumbas, ese dispositivo te hunde un barco. Correcto. O te avería un barco, ¿entiendes? Sí, entonces, sí. Es un tema eso. Es un tema interesante sobre la desproporción de los ataques y las defensas en términos económicos. Digo que los expertos militares de alguna forma se sorprendieron de la cantidad de misiles utilizados, alrededor de 180, 200 misiles en un solo momento, o sea, al mismo tiempo. No, y misiles, se especula que se usaron misiles hipersónicos. Exacto. O sea, que las defensas antiaéreas israelíes no podían alcanzarlo. Y hay videos que cómo dan a los blancos. Así Lo que pasa es que la inteligencia israelí y los preparativos o sea, Israel es un país que está en guerra constante y siempre está preparado para ese tipo de cosas. Sí. Ya la población está entrenada. Entonces, el objetivo principal fue una base del ataque, fue una base aérea. Una base aérea de donde salieron aviones que bombardearon el Líbano. Como recibieron un sistema de advertencia temprana los israelíes de que los misiles habían despegado, porque una vez despegan, tú tienes unos minutos para lo que llega el misil. Pudieron movilizar los aviones y entonces los misiles impactaron. Minimizar las pérdidas humanas. Sí, evacuar las tropas, a las personas, ponerlas en búnker, en refugio, y entonces mover los equipos, los aviones, helicópteros que habían ahí. En cuestión de minutos, y ya cuando los misiles cayeron, pues ya no encontraron, no hicieron impacto. La logística de la guerra está tan adentrada en la población israelí. Se dice que más de 1.800 alarmas en todo el país se detonaron, o sea, sonaron, para que la población que sabe exactamente lo que debe hacer ante un ataque, ante un inminente ataque, sonaron más de 1.800 alarmas que alertaron a la población a refugiarse. Todas las casas en Israel, en todas las ciudades, tienen sótanos y tienen búnkers, tienen las construcciones. Todas las construcciones tienen espacios previstos para eso. Es decir, una población que está acostumbrada a este tipo de cosas. Y tiene su propio sistema de identificación, su propio sistema catastral, para que el enemigo no pueda identificar fácilmente a los blancos. Exacto. Los edificios, o sea, es un país para que no se identifiquen. Es un país que está preparado, en alerta constante. Ahora, porque eso lo vamos a analizar más adelante en el programa, pero yo quiero que nosotros, quisiera pedirte o tratar, poner sobre la mesa el impacto que esto está teniendo en el proceso electoral de los Estados Unidos. Estados Unidos, obviamente, una de las anclas de la campaña de Kamala Harris, de los demócratas,
es el tema de la recuperación económica, Sí. que se ve amenazada por un posible cierre del estrecho de Hormuz si Irán interviene en el conflicto de forma más directa, o mejor dicho, si Israel ataca la infraestructura petrolera iraní. Sí, que es el debate que habíamos comentado. Ahora, ante el ataque de Irán, lo que se está hablando es cuál es el objetivo de retaliación de Israel, si son las instalaciones nucleares o de enriquecimiento nuclear, porque se supone que Irán todavía no es capaz de producir una bomba atómica o un armamento nuclear, armamento militar nuclear, pero está muy cerca de lograrlo. Tiene alrededor de 3, 4, 5 lugares donde se está produciendo el enriquecimiento del uranio, donde se hace enriquecimiento, porque la capacidad nuclear se basa en ese proceso tedioso y lento que se llama el enriquecimiento de uranio, enriquecimiento de las partículas nucleares que se utilizan. Y eso es un proceso que requiere de una tecnología que no está a la mano de la mayoría de los países. Pero ya Irán ha iniciado, recordemos ese acuerdo nuclear o de producción de para tratar nuclear de Estados Unidos e Irán, para tratar de frenar, ¿no? y de regular ese tener proceso de acceso e información. Exacto. Esos acuerdos básicamente lo que envolvían era levantar sanciones a Irán, no todas, pero algunas de las sanciones que pesan sobre Irán, a cambio de que Irán permitiera que el sistema internacional de control de energía nuclear, la Agencia Internacional de Energía Nuclear, inspeccionara las instalaciones y certificara que se está haciendo un uso pacífico de la tecnología. Y así poder ver realmente cuál es el nivel de producción de armamento nuclear que tiene Irán. Eso se firmó un acuerdo, lo firmó Obama. En el gobierno de Donald Trump fue eliminado, claro. Salió de eso, porque ese acuerdo, recordemos esa transferencia de dinero en euros, en efectivo, que se hizo al final del gobierno de Obama, implicaba el desbloqueo de fondos que tiene Irán, o que tenía en ese momento unos fondos de millones de euros y dólares, que tenían en bancos norteamericanos. Irán tiene más de 200 mil millones de dólares congelados. Congelados, exacto. Entonces, eso comenzó... parte de los acuerdos es, tú me dejas ver tu capacidad nuclear y tus instalaciones nucleares, y yo voy desbloqueándote fondos de lo que tengo. Recordemos que el bloqueo de los fondos iraníes comenzó en 1979. Claro. Cuando gana la Revolución Islámica. Claro. De hecho, para los iraníes devolver los rehenes, la famosa crisis de los rehenes, que se secuestraron a la embajada, al personal que quedaba de la embajada norteamericana, por 444 días, eso le costó la presidencia a Jimmy Carter, el segundo periodo, la reelección. Para devolver los rehenes, hubo que desbloquear unos 12 mil millones de dólares que estaban bloqueados, de los cuales obviamente alrededor del entre el 30 y el 40% se quedaron los Estados Unidos con ellos porque era de compañía norteamericana. Correcto. Que eran pagos que estaban bloqueados porque los fondos estaban embargados. Muy similar a lo que pasa en Venezuela. Ustedes se fijan porque es que la historia es bueno conocerla. Para devolver los rehenes hubo que desbloquear ese dinero, pero reconociendo Irán, permitiendo que los americanos se cobraran los fondos pendientes. Los fondos pendientes. Lo primero que salió fue lo de las compañías norteamericanas. Claro. Y entonces luego, cuando el dinero estaba depositado en cuentas de terceros países, que se ofrecieron como garantes, los suizos, que fueron los que manejaron toda esa operación, pues entonces los rehenes fueron liberados. Esa es una forma
de manejarse, muy característica de los norteamericanos. Aquí en Venezuela pasó lo mismo, cuando entregaron a Fat Leonard, cuando recibieron Sí, cuando se levantan sanciones, no son necesariamente para el país, son para las compañías norteamericanas que están envueltas en eso. Lo mismo está pasando con los fondos rusos que se tienen bloqueados, que se están liberando, por lo menos ya los intereses, para pagar a compañías norteamericanas que están contratadas para la reconstrucción de Ucrania. Fíjate cómo esos fondos se liberan para un fin que al final de cuentas cae en compañías norteamericanas. Claro, pero fíjate que las potencias europeas y norteamericanas son muy cuidadosas cuando van a incautar dinero. Sí. Porque mucho de ese dinero tiene conexión con... No, y hay dinero que no se incauta. No, imposible. ¿Verdad? Y hay negocios que no se eliminan, que no se... No. Que no se caen nunca. Por ejemplo, el gas, el petróleo ruso. El petróleo ruso que va por tubería no está embargado. Sí. Ni el gas tampoco. Sí. El que va llegando, y sigue llegando idéntico como antes de la guerra. El que va desde Rusia a Europa. El que va en barco. Sí. Pero en barcos rusos. Pero el que llega en la flota fantasma, que se transborda en otro barco y le venden un seguro en otro sitio. Últimamente vimos un artículo muy interesante de cómo esa flota fantasma cambia de bandera. Exacto. Lo que llega en otra bandera, el petróleo sigue siendo ruso. Sigue el mismo. Pero sacan otra acta de nacimiento y sigue llegando. Y lo mismo, se utilizan las mismas flotas de los países, de Grecia. Sí, lo que pasa es que le cambian la bandera al barco. Es el mismo barco que está llevando, son los mismos barcos que están llevando. Lo que pasa es que le han cambiado la bandera para poderle vender seguro y poder seguir funcionando. Eso ha seguido funcionando igualito. Así es. Y nosotros estábamos hablando de la disyuntiva de atacar instalaciones nucleares o instalaciones petroleras en Irán. Porque lo que se está analizando es, Israel ha dicho que ha sido un error fatal de Irán y que va a tener consecuencias desgarradoras y ha prometido una retaliación. Ahora, en Estados Unidos hay una diferencia entre lo que piensan los demócratas y lo que piensan los republicanos. La retaliación, y acordemos que las retaliaciones siempre llevan de por medio al menos una información a los Estados Unidos, porque Irán, horas antes de iniciar su ataque, avisó a Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos lo avisó también. Horas después salió el ataque. Israel, antes de bombardear, ahora en el Líbano, ya media hora antes le dice a los civiles salgan que bombardear, le dice dónde. Y habla con los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos están en el medio de este conflicto y está metido en una carrera... Igual que en Ucrania. Ucrania toma armas, pero esas armas llegan hasta allí. Sí. Si la usa de ahí te la quito. Sí, correcto. Porque hay que venderla. Sí, armas. Claro. También. Entonces, en esta semana preguntan a Biden qué piensa de la retaliación que se espera de Israel a Irán, y Biden dice que sí, que está de acuerdo con que Israel ataque a Irán proporcionalmente, pero con tal de que no ataque instalaciones nucleares. Y ahí es donde está el impasse. Ahí es que está el asunto. Dice Biden que no. Sin embargo, le preguntan a Donald Trump y Donald Trump dice absurdo, porque si hay algo que tú quieres impactar son las instalaciones nucleares. Bueno, ahí es donde se está produciendo porque hay dos, aparentemente se han presentado dos opciones. Sí. O atacamos la infraestructura petrolera, exacto, o se ataca la infraestructura nuclear. Exacto. Entonces, Estados Unidos está tratando de que no ataquen la industria petrolera. Claro. Pero sabe que si atacan la infraestructura nuclear, el problema podría ser mayor. Claro. ¿Y por qué los Estados Unidos no quieren que ataquen la infraestructura petrolera? Porque eso va a disparar los precios del petróleo. Porque los iraníes lo primero que van a hacer es cerrar el estrecho de Hormuz. Y por ahí pasa, creo que el 30% del petróleo que se produce, que se maneja en el mundo. O un buen porcentaje.
Sí, bastante. Entonces, eso va a impactar la oferta en Occidente y a retrasar las cadenas de producción. Hay una islita ahí en Irán, Kars, que es donde está más del 50% de las infraestructuras petroleras que sale de Irán. Lo que también sucede es que hay un tema, y es que Estados Unidos tiene más de 20 bases en esa zona. Sí. Entonces, el equilibrio ahí es muy frágil. O sea, Estados Unidos no puede darse el lujo de una desestabilización regional porque pierde el liderazgo. Así como Irán no se podía dar el lujo de no atacar a Israel, pero pusieron contra las cuerdas. Sí. O sea, Netanyahu jugó muy bien en eso, porque Netanyahu quiere extender ese conflicto en el tiempo y en el espacio. Netanyahu ha estado jugando muy bien esa ficha, pero entonces por otro lado Estados Unidos se está viendo en la necesidad de intervenir y regular eso, porque sus otros socios en la región, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, están ejerciendo ciertas presiones para que controlen a Israel. O sea, estamos hablando, señores, de que, por ejemplo, en Gaza, miren lo que está pasando ahí. Nosotros no estamos dimensionando lo que está pasando ahí. Sí. En el conflicto de Kosovo, 13.500 muertos. En el conflicto de Yugoslavia, menos de 20.000 muertos. ¿Tú sabes cuánto van en Gaza? En Gaza, más de 45.000. Impresionante. ¿Entiendes? ¿Cómo nos estamos desensibilizando con las muertes? La banalidad del mal de Hannah Arendt. Exactamente. O sea, que por cierto, retrata, esa obra retrata sobre la conducta de los nazis con los judíos. Y precisamente donde se está produciendo esto es Israel. Qué ironía, ¿verdad? Qué ironía de la historia. Sí. Entonces, tú tienes ese escenario. Yo leía ayer o antes de ayer un artículo que salió. Decía, cuando usted ve una imagen, cuando alguien que ve una imagen de Gaza le diga que ahí parece que explotó un arma nuclear, no está lejos de la realidad. Sí. La bomba de Hiroshima tenía 20.000 toneladas de explosivos. En los primeros 6 meses del conflicto, que cumple un año esta semana que viene, el 7 de octubre. El 7 de octubre. En los primeros 6 meses de este conflicto, en esa zona ya se habían lanzado 70.000 toneladas de explosivos. Sí, equivalente parece. 3 bombas atómicas y algo más. El equivalente. Sí. El equivalente. Oye, entonces, y eso fue hace 6 meses. Hace 6 meses. O sea, contemos lo que ha pasado de allá para acá. Que se han intensificado por mucho. Claro. ¿Verdad? Ahí el nivel de devastación que hay ahí es el de 5 veces o 4 veces la bomba de Hiroshima. Sí. Para que la gente dimensione lo que allí está pasando y que la comunidad internacional ha sido incapaz de regular y de controlar. Y ahora en el Líbano hay ya más de 1.000 operaciones de bombardeo registradas. Sí. Que son más que todas las operaciones de bombardeo que se hacían en Siria. Cuando Estados Unidos estaba bombardeando Siria, ya los israelíes en una semana han lanzado ahí más bombas que las operaciones de bombardeo que hizo Estados Unidos en Siria. Sí. Lo que está pasando en el Líbano tiene ya el 20%, la quinta parte, oigan esto, la quinta parte de la población del Líbano ya ha sido desplazada. Desplazada hacia dentro Siria. Y están atrapados, no. Ahora lo están enjaulando, están usando el método Gaza. Lo que pasa es que esto mide 10.000 kilómetros cuadrados. Sí, no, hay mucho más. Gaza mide 300 y pico. Están tratando de construir una jaula virtual en el Líbano. Están bombardeando todos los pasos fronterizos del norte con Siria, están destruidos. O sea que la población la empujaron hacia el norte, pero tampoco la dejan cruzar la frontera hacia Siria. Sí. O sea, la están atrapando en una franja que ellos, no sé cuál es el plan,
Me imagino que es empaquetarlo. Cercarlo para que las incursiones militares sean pero más lo que está efectivas. pasando ahí, señores, es una cuestión. Le pidieron a la ONU le pidió a Israel evacuar los cascos azules que están ahí, de una misión de estabilización del Líbano. Israel negó el permiso. O sea, mira por dónde va eso. Bueno, pero Israel acaba de nombrar persona non grata al secretario general que no puede entrar a Israel. Pero por Dios, o sea, déjame sacar, ya yo no te puedo parar que tú bombardees y destruyas todo, pero déjame sacar mi personal. O sea, que le permitan sacar a su personal, Israel negó el permiso para evacuar al personal de cascos azules que hay ahí. Sí. ¿Entiendes? O sea que, bueno. No, ya la resolución 1701, que era la resolución que puso fin al conflicto del Líbano en la primera guerra del Líbano, y que se comprometieron los estados a una serie de hay una fuerza de estabilización del sur del Líbano. Y todo eso, bueno, ya eso se fue a pique. Sí. Ya eso se olvidó completamente. Toda la fuerza siempre ha estado ahí. Sí. Pero devino inoperante. Sí. Inoperante porque después del conflicto de que matan a Rafik Hariri, que le ponen una bomba, que era el último muro de contención de Hezbollah, lo matan eso fue como en el 2005, creo, 2008, por ahí, el atentado a Rafik Hariri. Ahí es que Hezbollah toma el control. Y Hassan Nasrallah, que el terrorista que le dieron de baja. Claro, el 29 de septiembre. El 29 de septiembre, Hassan Nasrallah fue que dirigió un operativo donde secuestraron unos soldados israelíes. Sí. Y por eso es que Israel lanza esa incursión en 2006 detrás de los soldados que tenía secuestrados, y entonces se produce un cese al fuego o sea, Israel tuvo que retirarse sin el objetivo. Sin haber cumplido. Entonces, pues ahí es que Hassan Nasrallah sube como un héroe. Sí, es un héroe porque humilló a los israelíes. Una figura venerada, bueno, Israel... Terrorista. Israel ha sido certero en descabezar, ¿verdad? Claro. A cada uno de los líderes. Ahora se habla de Nasrallah, pero hablamos de Haniyeh, familiares y que seguían en la línea de sucesión. Estamos hablando de gente, de Haniyeh, por ejemplo. Estamos hablando de gente a la que tienen 20, 30 años en lista de más buscados. Sí. O sea, que no eran chivitos. Ali Sinwar, que es el comandante de las operaciones Hamas, ese creo que está vivo todavía. Sí. Se está hablando de que está inactivo, que no se sabe. En estos últimos días hay un informe de que está inactivo, que no se sabe, ¿verdad? Sí. No nos sorprenderíamos si No, porque a Sinwar parece que lo tienen como moneda de negociación. Porque una de las propuestas que se ha discutido es darle un salvoconducto para que salga, para dejarlo vivo. Y después entonces me imagino que le darán de baja en otro operativo, ¿no? Así es. Algún otro explosivo. Pero nosotros estábamos en el problema que significa este conflicto israelí, Líbano, Palestina, en las elecciones norteamericanas. Y hay un libro muy interesante de John Mearsheimer que se llama El Lobby de Israel. El Lobby de Israel, sí. El Lobby de Israel es una lectura muy interesante para entender por qué Estados Unidos está entrampado con esa guerra. Con esa guerra, sobre todo en este periodo de elecciones norteamericanas. Así que yo les recomiendo que busquen ese libro. John Mearsheimer es un experto, fue el que escribió La diplomacia americana. Es algo parcializado, John Mearsheimer. Bueno, Mearsheimer es anti-Israel. Sí. Un poco, ¿verdad? O sea que pero hay que estudiar. Pero es un académico tremendo. Sí, lo que le digo para que sepan sopesar y sepan sopesar. Se condicionen. Hay otro libro muy bueno que se llama El Laboratorio Palestino, de Anthony Lowenstein. Muy bueno. Lo leí recientemente. Y el Laboratorio Palestino lo que
habla es de cómo, de todas las tecnologías que prueban en Gaza, de espionaje, de armas de precisión. Bueno. Ya nosotros hablamos aquí el otro día del sistema de la inteligencia artificial Lavender, que es el seleccionador y activador de blancos, de seleccionador de armas. Identifica blancos para todo en menos objetivos de militares. 7 minutos de precisión. Sí. Y con un nivel de precisión, otra vez, 7 minutos de reacción y con un nivel de precisión de un 70%. Claro. Pero todavía hay un 30% de falla. Sí. ¿Cómo se llama? Tú le das a 7 de cada 10 cosas todavía. Los casualties. ¿Cómo se llama? No, la baja, daños colaterales. Daños colaterales. Daños colaterales. Está de moda esa frase. Sí, está muy de moda. Sí. Pero bueno, vamos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Un paneo con